Para el mundo profesional, la inteligencia emocional hoy es más importante que el coeficiente intelectual. En nuestros días, muchas empresas buscan que sus empleados sean personas capaces de contener a los demás y conciliadores de conflictos. Las empresas se interesan mucho más en que las personas sean equilibradas antes que sean descollantes e inteligentes. ¿Cuán determinante es en estos días saber controlar nuestras emociones y poder conectar empáticamente con los demás? Por supuesto, para hablar de inteligencia emocional está Vicente de Gemis, nuestro psicólogo. Bienvenido. ¿Cómo te va, Vicente? Hola, Hola, ¿cómo va? Hola. Bueno, ¿qué es la inteligencia emocional entonces? Básicamente tiene que ver con cómo hacemos para que las emociones jueguen a nuestro favor, ¿no? Pero, digamos, si pensamos un poquito en la historia, cuando lo que vos decías antes, el tema del coeficiente intelectual, que era el test de Binet, que un poco lo que estaba más apuntado era la inteligencia lingüística y matemática. Entonces esto dejaba por afuera muchos otros aspectos que Gardner, en un libro que se llama Inteligencias Múltiples, lo que hace es pensar la posibilidad de que se exprese a través de distintas otras capacidades, digamos. Él entiende que hay 7 tipos de inteligencia: lingüística, espacial, cinética, corporal, que tiene que ver con que uno ve a veces que puede... hubo estudios, digamos, que hay capaz un coeficiente intelectual muy alto, pero después no rinde, por ejemplo, en lo laboral. Que habla, por ejemplo, o sea, para resumirlo, ¿no? Un poquito el tema de que vos con un test de inteligencia no podés saber si la persona es buena persona, si es una persona amable. Hay cosas que quedan por fuera, ¿no? Que hacen más una persona que el conocimiento puro. Exactamente. Hay un dicho, dicen que muchas veces a los CEOs de las empresas se los contratan por el coeficiente intelectual y por lo académico y se los termina echando por la cuestión de la inteligencia emocional. Que no saben cómo lidiar con el día a día de las personas. Porque no tienen talento social. Exactamente. Uno de estos aspectos de talento. Hay 5 capacidades que tomen en cuenta. Que esto es Coleman, ¿no? Hay un libro que se llama Inteligencia Emocional, que lo que hace en relación a esto de las inteligencias múltiples es incorporar la emoción. Debemos pensar que no hay solo una cuestión intelectual, sino que lo emocional está interfiriendo en esto, interviene en esto. Totalmente. Entonces habla de 5 elementos, digamos, 5 capacidades. Por un lado es reconocer la emoción, que uno muchas veces no reconoce su propia emoción. Y lo que va a decir es que lo que primero aparece es la emoción. Y después uno al instante razona sobre esa emoción. Y a uno se le cae algo al lado, se asusta y al instante reacciona, ¿no? Que hace una cosa instintiva que en otra época, digamos, puede servir, en otro momento histórico sirvió eso, tenía que ver con la reacción inmediata. El animal hace esto, por ejemplo. Claro, como pero el ser humano de necesita después, ¿no? poder manejar esa emoción. Pero no es un impulso. Tiene que ver con, al principio es un impulso y después el tema es cómo uno puede dominar ese impulso y cómo puede encauzar ese impulso. O sea, cómo puede reconocer la emoción, cómo puede manejar la emoción para que la emoción no interfiera en nuestro rendimiento, cómo puede motivar, que motivar es cómo encauzar las emociones en pos de una meta. Uno tiene una meta, entonces cómo puede las emociones propias encauzarla, que tiene que ver, por ejemplo, tolerancia a la frustración, postergar a veces la satisfacción de un deseo. La resiliencia. La resiliencia también. Por eso es importante el tema de lo que tiene que ver con el equilibrio entre lo emocional y lo racional, ¿no? Porque a veces lo emocional, si sos muy emocional, se te va todo, se te desbanda todo también. O Exactamente. Sea, hay que hacer un equilibrio entre las dos Un cosas. equilibrio, digamos, por eso no hay que reprimir la emoción, que es otro tema, sino que hay que encauzarla. La emoción, la palabra emoción tiene que ver con mover. Entonces uno se mueve en la vida por la emoción. Cuando un equipo está motivado, no está Germán ahora, pero digo, un equipo está motivado, quiere decir eso, que pone la emoción en pos de un objetivo. Entonces es fundamental en la vida la emoción, no hay que dejarlo por afuera. Vicente, te hago una pregunta. ¿Vos considerás que a los chicos en los colegios les dan las herramientas suficientes como para que aprendan, además de toda la currícula, aprendan a conocer sus emociones, a lidiar con ellas, a entrenarlas? No hay algo como organizado en ese aspecto. A veces hay docentes que lo hacen, otros no, porque en la escuela en general está más formada en esto del coeficiente de inteligencia, de la cuestión, claro, que es más, la emoción interfiere. Claro, en la escuela la emoción parecería como que interfiere. Si hay una emoción hay que sacarla afuera porque en cambio lo que uno tendría que hacer es trabajar con esa emoción, que es una manera de aprender. Digo, hay una escuela, ayer hablaba con el director, en Santiago del Estero, hay una escuela de formación socioemocional y que lo va formando en el manejo de las emociones. Entonces, ¿cómo hacer en una situación emocional, en un aula, cómo hacer para que los chicos aprendan de eso? Muy bien. Si hay un enojo, hay una pelea, en vez de sacarlo y reprimirlo, ¿cómo hacer que eso pueda transformarse en una enseñanza? Algo positivo. Y algo pregunta, positivo. ¿hay algunas tareas o trabajos en las cuales realmente no importa que haya inteligencia emocional, o sea, tareas donde uno tiene que ser más frío, calculador, racional? Me da muy interesante eso, porque hay una cuestión que dice Coleman de
como la máxima excelencia en inteligencia emocional, que es el flujo, cuando uno fluye. Sí. Cuando uno fluye es esa sensación que uno tiene que deja de ser uno y está conectado con una actividad. Contaba el ejemplo de un cirujano que estaba operando y se estaba cayendo el techo y él no se dio cuenta. Había dejado de él sentir y estaba fluía completamente, que es como un estado de concentración. Total. Y eso es como el estado máximo, digamos, cuando uno puede rendir más, cuando puede fluir con eso. ¿Y cuándo puede llegar a ser yo sé que, por ejemplo, hay tratamientos nuevos, terapias cognitivo, racionales, emotivas, donde ahora el paciente se lo aborda desde lo emocional, ¿no? O sea, donde se enfoca más que nada en sus respuestas emocionales, más allá de lo que tenga capacidades cognitivas, o sea, desde sus reacciones, ¿puede ser? Sí, obviamente, hay tratamientos cognitivos conductual apunto a esto, ¿no es cierto? A la parte emocional específicamente. A la parte emocional. ¿Y a quién le haría falta ir al tratamiento emocional? O sea, ¿a quién vos pensás, por ejemplo? Sí, o sea, siempre me gusta tomar de ejemplo a la gente, la muchachada, no la muchachada que está atrás, la técnica, todo, pero viste que los productores son gente particular. No, pero en serio, porque son gente particular. No, pero hay una metodología. No, igual ¿Uno puede aprender a ser más inteligente emocionalmente? Ay, qué buena pregunta. Claro, ¿Se puede ser tiene más que ver con eso, con primero poder reconocer la emoción, poder cómo manejar esa emoción. Digamos, sí, tiene que ver, hasta muchas veces, por ejemplo, si uno piensa en la meditación, muchas veces tiene que ver eso, con poder observar el propio diálogo interno, poder ser partícipe de ese diálogo. ¿Qué otras actividades se pueden recomendar a aquellas personas que tal vez tengan una dificultad en lo que es la relación emocional con los demás? ¿Qué otras actividades como meditación, qué más pueden hacer? ¿Qué recomiendas a la gente? Y digamos, la psicoterapia, el análisis también. ¿Ir al cine sirve, por ejemplo? Puede servir. No, digo, tener actividades como salir con la pareja, disfrutar una comida. Todo lo ligado al placer, digamos, a lo placentero, a disfrutar de la situación, acrecienta la emoción. Y acrecienta la emoción positiva. Eso, perfecto. Obviamente. Claro, una de las técnicas que hay, por ejemplo, a veces en este diálogo interno que uno tiene, es tratar de llevar ese diálogo a un lugar positivo. Viste que a veces uno se... La autoconversación que sea positiva, en vez de ser derrotera. Vos podés, vamos que vos podés. Exactamente. ¿no? Igual digo, con relación a los productores y al programa, digo, yo a veces veo acá La Locura, que es un canal, y es verdad que tiene que haber un manejo muy... Ustedes, digo, deben ser muy inteligentes emocionalmente, porque hay un manejo de la emoción muy fuerte. Porque vos tenés que estar atento. Después nos juntamos a llorar en el camarín, nos juntamos a llorar todos juntos. Sí, bueno, muchas gracias. Nos están piropeando, Adro.